Bien, muchachos, hablábamos de algunos documentos y escenificaciones artísticas de la sexualidad en el Antiguo Egipto y mencionábamos al papiro erótico de Turín, que como les dije, en realidad se encontró en Tebas, ¿verdad? Aquí vemos en la parte superior el papiro original y abajo una reconstrucción, donde hay por lo menos 12 viñetas de diferentes posiciones sexuales, que asumimos eran comunes en el Antiguo Egipto, y hay algunos escritos a mano, ¿verdad? En donde se hace referencia a expresiones o palabras de placer, ¿verdad? Entonces el famoso papiro erótico de Turín. Otros temas de la sexualidad egipcia antigua. Bueno, no parece que haya habido una connotación negativa en el antiguo egipcio para la homosexualidad. Muchas de las culturas antiguas, inclusive les decía las americanas, no distinguían entre lo que era homosexual o heterosexual. Esa diferenciación no existía. Eso es de las culturas occidentales. Hay tanto historias positivas como negativas respecto a, por ejemplo, a un tema como la homosexualidad, ¿verdad? Sobre todo negativas en el tema de que lo que había era una dicotomía entre el rol activo y el rol pasivo, tanto en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres como entre hombres y hombres, ¿verdad? Había una dualidad entre el rol o la función dominante y la función sumisa, ¿verdad? Entonces, la connotación más negativa iba hacia el rol sumiso, puesto que se asociaba con la feminidad. En cambio, el rol masculino se asociaba con la dominancia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos algunas historias de esas en el imaginario de Egipto. Por ejemplo, egipcio, las visitas nocturnas que se dice que efectuaba el faraón Pepi II, que iba por la noche a visitar a uno de sus generales, al general Sesenet, y que su majestad le hacía a Sesenet lo que él deseaba, dando ahí a entender que existía una relación homoerótica entre ellos. Otro ejemplo es la mastaba. Las mastabas son tumbas, las mastabas después se convirtieron o dieron origen a las pirámides, y hay una mastaba famosa en donde están enterrados dos hombres, y no era común enterrar a dos hombres juntos, ¿verdad? Que es la mastaba de Nunhotep y de Nianhunum, ¿verdad? Que vemos acá, representados ahí en la tumba, y se están tocando la nariz. En el antiguo egipcio, tocarse la nariz era símbolo de un beso. Entonces ahí hay una gran controversia. Además están tocándose, ¿verdad? De que fueron enterrados juntos precisamente por eso. Entonces, de que ese tipo de relaciones como la homosexualidad y el lesbianismo no eran extraños en Egipto, ¿verdad? Y no tenían esas connotaciones negativas. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos acá entre la guerra que hubo entre Seth y Horus. Horus era el hijo de Osiris. Osiris es asesinado, ¿verdad? Y entonces hay una guerra porque Seth, el hermano de Osiris, quiere el trono. Hay una guerra entre Seth y su sobrino Horus. En una de las mitologías egipcias, perdón, Seth emborracha a Horus y intenta violarlo, pero esto con el fin más que sexual es porque recuerden aquello de la dualidad del rol pasivo y del rol activo, para desacreditar a Horus, ¿verdad? Convirtiéndolo al rol dominado. Sin embargo, Horus es más inteligente y finge estar alcoholizado. Entonces, lo que hace es evitar que el semen de Seth entre en él, ¿verdad? Y al otro día, cuando Seth va a la corte a desacreditar a Horus, ¿verdad? Más bien lo que ocurre es que es al contrario. Eh, es más bien Seth el que termina portando el semen de Horus. Eso es una historia larga y compleja, ¿verdad? Porque Seth lo engañan para que coma lechuga que tiene el semen de Horus. Recuerden que en el antiguo Egipto hablábamos del dios Min. La lechuga se consideraba un afrodisíaco, ¿verdad? El símbolo de lo afrodisíaco. Y entonces en la corte es más bien Seth el que sale con el rol dominado. Y entonces Horus gana esa contienda, ¿verdad? Entonces, esto es solamente una indicación de las leyendas o de las historias que giran en torno a diferentes tipos de sexualidad en el antiguo Egipto, para que vean que todo eso era combinado con la religiosidad y por lo tanto es pues bastante complejo e interesante. Aquí tenemos a Seth y tenemos a Horus. Bueno, un pensador, filósofo antiguo judío, Maimónides, ¿verdad? Que es famoso,
se refería al lesbianismo como los actos de Egipto. Eso nos hace pensar que el lesbianismo era una actividad conocida, practicada o no extraña, por lo menos en Egipto. Otra idea de esto es esta escultura que tenemos acá, que es muy famosa, que es la escultura entre Río e Idet. Son dos mujeres. Esto era como el pastel o el adorno del pastel matrimonial. La posición que tienen ellas dos es la posición de las parejas cuando se están casando. Así que muy probablemente Río y Det eran una pareja que se casó en el antiguo Egipto. Obviamente no tenemos muchos datos, ¿verdad? Pero eso es lo que parecen indicar estos hallazgos. No hay una clara idea de qué papel tenía el lesbianismo en el antiguo Egipto. No hay una clara idea de qué papel tenía la homosexualidad en el antiguo Egipto. Pero por lo menos parece que eran cuestiones sociales que eran aceptadas y que no eran pues satanizadas, ¿verdad? Otra cosa interesante acerca del antiguo Egipto ya se escribe en el papiro de Ebers, ¿verdad? Que en su prescripción 663 nos habla de curas para la impotencia. Entonces ya desde los tiempos faraónicos se reconocían las enfermedades sexuales como la impotencia y se trataban con herbolaria. Por ejemplo, aquí hay una receta en el antiguo escrito egipcio a base de mirra, acacia, barro, junípero, etcétera, otros muchos más elementos que se mezclaban para formar como una pomada para aplicar en los genitales, ¿verdad? Entonces para tratar el tema de la impotencia, ¿verdad? Además en otros papiros hay cantos, hay oraciones, invocaciones mágicas para tratar la impotencia. Esto quiere decir que de nuevo la sexualidad no está parte de la religiosidad. Vemos que desde los dioses que tenían sus aventuras sexuales y demás, la religión es en sí un conjunto de actividades humanas dentro de las cuales entra la sexualidad, no es extraña a la religiosidad. De nuevo en contraposición a las religiones actuales, ¿verdad? Donde la sexualidad más bien es demonizada. ¿Qué pasa en otros lugares del mundo? Bueno, en China, por ejemplo, en China tenemos la dinastía Xia, ¿verdad? Que comenzó la historia de dinastías en China, ¿verdad? Que se extiende desde el año 2000 antes de la era común hasta la actualidad, ¿verdad? O en épocas muy recientes. China se caracterizó por una cultura sexista, ¿verdad? Que es peyorativa a la sexualidad femenina. O sea, ya estamos viendo culturas en las cuales comienza el tema de que la mujer no es objeto, o sea, no tiene derecho al placer sexual, sino que la mujer es simplemente una posesión del hombre. También el tema de la virginidad. Vemos otras culturas anteriores como la egipcia, donde esos temas no eran importantes y donde había mayor permisividad, mayor igualdad. Ya en la cultura china la virginidad era vista como un plus para el precio que podía tener una mujer, ¿verdad? El que se iba a casar, ya fuera su padre o su abuelo, le escogía la esposa que más le conviniera. Ahora, si la esposa que le elegía el abuelo o el papá no le gustaba o no le traía, el hombre tenía permiso para tener concubinas, para tener queridas, ¿verdad? Amantes, que sí encontrara atractivas si no encontraba atractiva a su esposa. Varios libros y varios escritos chinos versan con temas que tienen relación con la sexualidad. Por ejemplo, la descripción de la creación del cielo y del universo en base a relaciones sexuales. Eso lo vemos en el libro del I Ching o el libro de los cambios, que es más o menos del año 1000 antes de la era común. Luego aparecen filósofos como por ejemplo Xuan Zhou o Xuanzi, ¿verdad? Xuanzi, en el 369 antes de la era común, que escribe varias obras, ¿verdad? La más famosa es el llamado igual que él, el Xuanzi, que menciona cómo los políticos tenían tendencias sexuales, por ejemplo, tenían amantes masculinos, por dar un ejemplo. También es un escrito fundamental en la tendencia taoísta, en el taoísmo, que describe cómo hay que convertirse en uno con el Dao. El Dao significa algo así como the way, como la vía, y hay que dejarse llevar por la naturaleza, ¿verdad? Eso se encuentra en el Xuanzi. Muchos de los trabajos chinos antiguos pues tienen aristas que versan con temas como el amor, las uniones del mismo sexo, las uniones heterosexuales, el matrimonio, cómo se debe llevar el matrimonio y demás. En India, ¿verdad? Que también es una cultura bastante
antigua tenemos a los Vedas, que los Vedas eran escritos que versaban sobre muchas cosas, y entre ellas incluyen perspectivas sobre el matrimonio, la sexualidad, los rituales y oraciones para ser fértil, para poder tener hijos. En las antiguas dinastías que gobernaban diferentes partes de India, era común la poligamia. Vemos otra vez otra cultura en la que la poligamia es permitida. En otros escritos, como el Mahabharata y el Ramayana, que son muy conocidos, escritos hindúes, se establece que el sexo en un matrimonio es obligación para ambos miembros. Es decir, que hay una obligación del esposo y la esposa de satisfacerse sexualmente. Y no es uno el rol dominante y otro el rol permisivo, sino que los dos tienen iguales derechos e iguales obligaciones a la hora del placer. Entonces vemos una perspectiva muy distinta con por ejemplo, lo que llamamos en China. Al igual que en otras culturas como la egipcia, como la griega, que vamos a ver, mucho del arte expresa la sexualidad humana. Un ejemplo de eso lo tenemos aquí. Este es el templo de Tirumayán. En ese templo, como muchos otros templos de muchas partes de la India, se van a ver representaciones en estatuas, esculturas y jeroglíficos, relieves y demás, totalmente explícitos a nivel sexual. Entonces vemos que muchos de esos templos personifican y decoran los templos con las escenas del Kama Sutra, que ya vamos a mencionar qué es eso. Y entonces vean acá, por ejemplo, es totalmente explícito. Algunos autores piensan que los templos antiguos en India estén decorados con figuras sexuales tan implícitas, lo que significa es que antes de entrar a un templo, la persona penitente tendría que dejar todos sus deseos sexuales fuera del templo, que todos esos deseos y esas suspicacias hay que dejarlas afuera. Sin embargo, ¿verdad? Eso es solamente una posición. Y llegamos entonces al siglo IV, en la era común, donde en India vivió el autor Vatsyayana. Y este autor, Vatsyayana, es el autor del texto sánscrito más conocido, que es el Kama Sutra. La traducción de Kama Sutra literalmente significa principios de la lujuria. Pero aquí hay que ser claros en una cosa, pese a que en Occidente se ha hecho famoso el Kama Sutra como un libro explícitamente de posiciones sexuales, en realidad es un libro que compila las formas en que hay que vivir la vida de una manera placentera, de una manera confortante, siendo el sexo una de esas partes, ¿verdad? Pero es que no es un libro que versa solo de posiciones sexuales, sino que es un libro que versa sobre la forma de vivir de una manera pues placentera. Aquí vemos en muchos templos, como vemos aquí en estas fotografías, muchas representaciones de las escenas del Kama Sutra, ¿verdad? Porque se volvió famoso, sobre todo porque después del siglo IV salió de India y comenzó a influenciar otras culturas, ¿verdad? Sobre esto seguimos hablando en la siguiente sección de la videoclase.